queremos, antes de darle la bienvenida a Juan Carlos Camaño, presidente de la FELAP, agradecer a nuestras trabajadoras y trabajadores petroleros, particularmente a Abel Rangel, presidente de la federación que las agrupa y los agrupa, por este hermoso ramo de flores. Muchísimas gracias a nuestro camarada Abel Rangel. Es un obsequio para las trabajadoras y los trabajadores del Correo del Orinoco. Con mucho amor lo recibimos, con mucho amor nos lo llevamos y esperamos que Abel Rangel esté con nosotros mañana en la noche en un programa en vivo por Venezolana de Televisión. Bienvenido, Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Un gusto estar con ustedes, un gusto, y me sumo a las felicitaciones por el cumpleaños. Por favor, muchas gracias. Dime. Se va a realizar el congreso, el encuentro de la Federación Latinoamericana de Periodistas en Caracas. Entendemos que empieza formalmente el sábado en la mañana. Efectivamente, sí. ¿Por qué decidieron hacerlo en Caracas, en Venezuela? Te lo digo brevemente, pero creo que con la importancia que tiene, ¿no? Porque entendemos que este es un congreso histórico y estratégico de la Federación, porque se hace en un país que es estratégicamente importante para la región y para el mundo en la discusión por un mundo mejor. Entonces, no son frases, simplemente estamos reconociendo un hecho que creo que pone a todos nuestros pueblos en una dinámica por la justicia social como hacía tiempo no se veía. Lo hacemos también reconociendo la importancia que han tenido los periodistas venezolanos en la construcción y en la creación de la FELAP desde 1976. Y hoy vuelven los periodistas venezolanos a la FELAP después de haberse ido, o de haberlos ido, mejor dicho, como federación. ¿Podemos recordar ese episodio? Sí, en 2003. Sabemos que fue en el año 2003, luego del golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Después de aquella fecha nefasta para este pueblo, ¿no? Que fue el 11 de abril del 2002. En el 2003 la Federación toma la decisión de expulsar al Colegio de Periodistas de este país por considerarlo implicado en el golpe de aquel día, ¿no? ¿Por qué consideraba que el CNP está implicado en el golpe de Estado? Porque teníamos información de que su directiva había estado en el Palacio Miraflores en aquella jornada nefasta para, insisto, para el pueblo de este país y para Latinoamérica en general. ¿Qué versión obtuvieron de parte de esa directiva del No, en CNP? primera instancia una negativa que después ya no se pudo sostener como tal, porque teníamos elementos fehacientes que demostraban esa participación, y por lo tanto en el congreso que se realizó de la FELAP, en el 9º congreso que se realizó en México, se tomó la decisión de expulsarlo. Desde esa fecha, 2003, hasta aquí, ha habido encuentros con periodistas venezolanos, con compañeros que históricamente han estado cerca de FELAP, y junto con ellos y la nueva camada de periodistas que ha surgido en este país, que es muy importante, se ha tomado esta decisión de retornar. ¿Cómo regresamos las periodistas y los periodistas venezolanos a la FELAP? Constituidos en una plataforma de periodistas que recientemente ha tenido su encuentro de carácter nacional, y yo creo que regresan en un momento, insisto, que es muy importante en el proceso de integración regional en todo el continente, ¿no? Y que también se da al interior de la propia Federación Latinoamericana de Periodistas. O sea que me da la impresión, no solo la impresión, no es solo una percepción, sino una convicción alrededor de que este reencuentro fortalece a los compañeros venezolanos que ejercen la profesión, ya sea del campo del periodismo o la comunicación en este país. Y también es yo diría un tónico importante para la propia Federación Latinoamericana de Periodistas, en virtud de que el ingreso, porque el ingreso de la plataforma en este caso es el ingreso de Venezuela. Y el ingreso de Venezuela a cualquier instancia, no solo regional, sino mundial hoy, en cualquier órbita, no solamente en el campo de la comunicación, es un ingreso que potencia las posibilidades de luchar por la justicia social en este mundo, no solo en este país. Ahora, entendemos por lo que nos dice que ingresa a la FELAP la plataforma de periodistas. ¿Sigue existiendo el CNP? ¿Qué relación se mantendría no, la eso lo tienen que resolver los periodistas de este país. La FELAP ha tomado una distancia absoluta, ninguna. Ninguna. Ni la quiere tener. ¿Por qué no la quiere tener? Porque hay definiciones de carácter estratégico de la propia FELAP en su fundación en 1976, que nosotros respetamos a rajatablas a lo largo de su historia, nos vaya mal o bien en la relación de fuerza con los factores de poder, que son sus principios fundacionales. En esos principios fundacionales la FELAP es clarísima, es anticolonialista, es antiimperialista. No creemos que ¿No creen que el CNP no lo es. Además,
aclaré antes, su papel muy negativo en aquella fecha que recordábamos recién, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna relación establecida, ni creo que la pueda haber en las actuales condiciones. Y la plataforma creo que nace con mucho ímpetu, con mucha posibilidad de desarrollo y crecimiento en este país. Y además, como dije antes, creo que nace también arropada por muchas organizaciones de Latinoamérica que están muy, digamos, muy contentas de vivir este momento de retorno de los periodistas venezolanos a la FELAP. El retorno con la plataforma implica un número de participantes, por ejemplo, no importa. No, bueno, la plataforma sabe cuál es hoy su número de participantes. Nosotros aceptamos este ingreso, entendemos que debe constituir una parte importante de la dirección de la FELAP, sabemos que lo que queda de aquí para adelante siguen siendo desafíos. Hay dos ejes primordiales de este congreso: uno es la defensa de la vida de los periodistas, que mira qué paradójico, ¿no? En los países que tienen hoy una concepción de integración en el campo económico, político, cultural y social, no hay persecución ni matanza de periodistas. Aunque como en este caso. Los medios dicen que sí. Como en este caso, en este país, ¿no? No ocurre. Y resulta que en los países que ellos quieren mostrar, como los países que siguen siendo para ellos la punta de lanza del futuro, del mundo y demás, se persigue a los periodistas, se los mata. Es decir, nosotros tenemos una triste historia en este continente, en México, en Honduras, en Colombia. ¿Considera que son los tres casos emblemáticos? Absolutamente, muy paradigmáticos de persecución de todo tipo, gremial, política, profesional, y después con el accionar del crimen organizado, que además se utiliza para desestabilización de los gobiernos que en la región intentan un cambio profundo de raíz en lo que tiene que ver con la justicia social y la acumulación de fuerza para potenciar, insisto, una nueva sociedad. Y en esos países que a veces siguen acoplados a las decisiones fundamentales del imperialismo, existen todo tipo de persecuciones y matanzas. Matanzas estoy diciendo, ¿eh? Fíjese, en el caso de Venezuela, por ejemplo, hay una denuncia constante de editores, representantes. Eso es una necesidad que tiene que ver con el interés de clase. Así lo digo terminantemente. Es decir, en la defensa de sus intereses entra a cundir el pánico y la desesperación. Y entonces desesperados acusan, intentan asociar a las construcciones nuevas con la violencia. ¿Son denuncias con base o sin base? Sin ninguna base, es decir, sin ninguna base. Es un discurso prefabricado, armado, con la intención de manipular a las sociedades. Una vieja historia, no es nuevo. Lo que es nuevo es el crecimiento, la aparición, el crecimiento y el desarrollo de una nueva forma de comunicar. Eso sí que es nuevo. Y eso les está molestando y mucho. No solo ocurre aquí, digo, está ocurriendo en todo el continente. ¿Cómo es esa nueva forma de comunicar? Bueno, una forma de comunicar donde todos somos comunicadores. Todo ser social es un comunicador. Todo hombre y mujer es un comunicador. Nosotros partimos de ese criterio. Por lo tanto, lo que está en discusión es quién comunica, para qué comunica, en función de qué comunica. Y creo que nosotros debemos sumar la mayor cantidad de periodistas y comunicadores de las filas de los que pretendemos una nueva sociedad, bueno, que es antagónica a la sociedad actual que impera a partir del capitalismo, ¿no? Es decir, pero bueno, es una lucha difícil, ustedes la viven aquí, saben que es muy complicada y que los medios monopólicos que pertenecen al monopolio también de las finanzas y la economía, no son apenas un instrumento del capital, es decir, están planteando una batalla vida o muerte, porque ellos saben que les va la vida, no desde el punto de vista físico, les va la vida desde el punto de la concepción de las ideas, económica y política, y las ideas. Fíjese, hoy no podemos dejar de preguntarle, como presidente de la FELAP, lo que ocurrió hoy en Ecuador. El editor Emilio Palacio recibió el beneficio, digámoslo así, del asilo político que le otorgó Estados Unidos. Recordamos que Emilio Palacio está vinculado con el caso del Universo, con la polémica, en este caso, por las publicaciones que fueron consideradas difamatorias, injuriosas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa y que generaron un gran debate en América Latina. ¿Qué piensa la FELAP? Como mínimo lo que pienso que es una devolución, digo gentileza entre comillas, de lo que hace en este momento Ecuador con Assange, ¿no? Es decir, con el caso de Wikileaks. Como mínimo. Creo que es un toma y dame. Sí, es un toma y daca en ese plano. Es decir, bueno, ellos están acostumbrados a, en todo caso, dar cobijo a terroristas y a personajes de esa calaña. O sea que tampoco en ese sentido hacen nada nuevo.
Lo que pasa es que es coincidente en la fecha con lo que está ocurriendo en el caso de... ¿Usted cree que son dos cosas vinculadas, efectivamente? Me parece que es una forma de responder a una decisión que entiendo que es soberana por parte del presidente de Ecuador y del gobierno de Ecuador. ¿Corría peligro la vida de, en este caso, de Emilio Palacios en Ecuador? No creo, ¿no? Yo no creo, lo digo con cierta ironía, sí, claro. Si no es que no se nota en la voz. Es decir, no creo, son respuestas del toma y daca, ¿no? Es decir, que van vinculadas a esto que yo decía antes, que es el nivel de desesperación que cunde en esa fila, donde hasta un momento de la historia de estos países creían que todas las cosas iban a seguir en la misma dirección de siempre. Cuidado que el 11 de abril del 2002, aquí, cuando el pueblo sale a la calle a pedir por su presidente, se produce una modificación en la historia de este país, pero también en la historia de Latinoamérica. Y me parece que eso lo leen los que están en desacuerdo. Y lo leen y tratan de ejecutar una política de represión, una política de difamación, de injuria, de mentira, y llegan hasta el crimen, ¿no? ¿Ha permeado esa política de difamación la campaña electoral venezolana? ¿Qué ha podido observar? Bueno, creo que habrá hecho o habrá calado en los que tienen cierta predisposición también a recibir ese tipo de mensajes. A mí me parece que en el pueblo mayoritariamente de este país, que ha visto una perspectiva de cambio de raíz en las condiciones socioeconómicas, no creo que eso surta efecto. ¿Se va a discutir el caso Venezuela en el Congreso? Supongo que será presentado junto con otros casos. No te olvides que están asistiendo aquí cerca de 20 países, ¿no? Y no cada uno... ¿Dónde van a hacer las deliberaciones? Disculpe. En el Hotel Ávila, en el Hotel Ávila van a ser ahí. ¿En el Hotel Ávila o en el Hotel Alba? No, el Hotel Ávila. En el Hotel Ávila. Sí, las dos jornadas, las dos jornadas, la del sábado y la del domingo. ¿Quienes quieran participar pueden hacerlo libremente o es solo para delegados? Están acreditados los delegados de que vienen de los distintos países, y también está viniendo gente de China, de España, en fin, invitados especiales de Argentina, de otros países, ¿no? De la región. Delegados son de 18 países de Latinoamérica y el Caribe. Se va a finalizar, nos queda aproximadamente 2 minutos, nos dicen nuestros compañeros. Ajá, vamos a tratar de redondear. No se preocupe. Se va a finalizar con una declaración, la declaración de Caracas. Exactamente, sí, como es habitual en los congresos de la FELAP, se hace la declaración del lugar donde se desarrolla el congreso. ¿Cuáles son los lineamientos? Los lineamientos de la declaración yo creo que van a surgir del debate que hay el día de mañana, el día viernes, hay una reunión del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo ampliado se reúne previo al Congreso. Y yo creo que de ahí, más las 2 jornadas de debate, no te olvides que en la segunda jornada va a haber un foro de carácter internacional con invitados especiales que también van a discutir el tema de la comunicación. La jornada del domingo. Exactamente. Donde ahí vamos a tener una visión también de lo que está pasando en Europa, en fin. Eso se va a sumar como elemento para constituir la declaración final, que se va a dar el domingo por la tarde. Y sería la declaración de Caracas. ¿Se espera que el presidente asista a alguna de las deliberaciones? No tengo la menor idea y la verdad que me gustaría mucho. ¿Por qué le gustaría que fuese el presidente? Bueno, porque creo que es la representación más adecuada en esta oportunidad para este proceso que yo defino como de carácter estratégico, no solo en el plano de la comunicación. Por lo tanto, sería una gran satisfacción para la FELAP y para quienes asistamos que pudiera asistir uno de los grandes comunicadores de la historia. ¿Por qué considera que el presidente Chávez es uno de los grandes comunicadores? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un contacto, yo lo he vivido inclusive en algunas manifestaciones y actos que se han hecho aquí y muy recientemente, y donde la vinculación que él hace con las masas, con el pueblo, en un diálogo prácticamente hasta cantado inclusive, me parece de una forma de comunicar superlativa. Qué bueno. Gracias. No hay por qué. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, usted puede hacer la invitación para las periodistas y los periodistas venezolanos. ¿Cómo no? Comienza el Congreso de la FELAP en nuestro país en el Hotel Ávila. En el Hotel Ávila a las 9 de la mañana del día sábado. Y concluye el día domingo a las 18 horas
ahí en el Hotel Ávila también, 6 de la tarde. Con la declaración de carácter. Con la declaración de carácter. Muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a usted. Nosotros despedimos a Juan Carlos Camaño, presidente de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Y algo que se nos olvidó, va a estar el profesor Eleazar Díaz Rangel, que es uno de los fundadores. Sí, que va a ser reconocido, homenajeado también, junto al compañero Ernesto Vera, un histórico, también fundador de la FELAP, y el compañero Hernán Uribe de Chile, que también es fundador de FELAP. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora sí despedimos a Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos a todo el equipo de Venezolanas de Televisión, gracias también a todas y todos ustedes, que tengan muy buenas noches y hasta mañana.